Pues gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por siempre protegernos, por proveernos, por ayudarnos en todas las cosas que necesitamos en el día a día, Señor. El día de hoy también necesitamos de tu ayuda para poder entender tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley una vez más. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la serie Lo que creemos. Y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que creemos acerca del servicio. ¿Ok? Entonces, por eso te invité a que abrieras tu Biblia allí en Marcos, capítulo número 10, porque queremos estar estudiando qué es lo que Jesús habla acerca del servicio. Entonces, vamos a leer a partir del verso 32. ¿Ok? Dice así. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Bueno, en esta sección, ¿no? Lo que vemos es primeramente Jesús, que es llamado a sí mismo aquí el Hijo del Hombre. Y esa es una frase que utiliza del libro de Daniel, porque era una manera de referirse al Mesías que habría de venir y que se encarnaría, que se volvería como uno de nosotros, el Hijo del Hombre. Está anunciando el propósito por el cual encarnó, se hizo hombre. Y este propósito está aquí en el verso 33 y 34. Dice: el Hijo del Hombre será entregado, le condenarán, le entregarán, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, pero al tercer día resucitará. Él está diciendo su propósito. Por eso vino Jesús. ¿Ah? Ahora, sin embargo, cuando escuchan estas cosas, Jacobo y Juan, que son hermanos, hijos de Zebedeo, parece solo haber escuchado la parte en que Jesús dijo: y al tercer día resucitarán, porque todo lo demás pareciera que no le hicieron absolutamente nada de caso. Para ellos normalmente lo importante era la última frase: va a resucitar. Ellos lo entendían: va a ser glorificado. Y ellos entonces ven en esta frase una oportunidad para obtener algo para sí mismos. Digo algo entre comillas, porque lo que están por pedir es el mayor beneficio que alguien podría llegar a pedirle a Jesús. Le dicen: que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, es a lo mejor la petición de más alto rango que le pudieran haber hecho a Jesús. Entonces, a decir por la respuesta de Jesús más adelante, que ahorita lo vamos a leer, Jesús puede ver lo que hay en sus corazones. Ellos querían ser los discípulos número uno, los primeros, los más importantes, los más grandes de todos los discípulos. Y de hecho es lo que quieren todo el mundo, ¿verdad? Dijera Gru, no sé si sabes quién es Gru, ¿verdad? Pero todos quieren el poder mundial. Y eso es exactamente lo que quieren estos hermanos. Ajá. Y osaron pensar en que la manera de obtenerlo era decirle a Jesús: chécate, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. En otras palabras, diciéndole a Jesús con un tono aparentemente piadoso, querríamos, en realidad están tratando de ver a Jesús como un sirviente que les tiene que conceder todo lo que ellos le piden. Y le están diciendo incluso qué es lo que tiene que hacer. ¡Qué miedo! Pero es lo que están haciendo estos discípulos con Jesús. Ahora, en el verso número 38,
Jesús les dice todavía bien amablemente en su grandeza y señorío y soberanía, Jesús les dice, ¿qué quieren que les haga? Me asombra la humildad con la que Jesús les va a hablar. Y me asombra también la manera en cómo les va a enseñar a sus discípulos a cambiar de manera de pensar. Pero primero les va a hacer ver algo importante, que esto que están pidiendo realmente es muy costoso. Tiene un costo alto. Es decir, beber del vaso que yo bebo, dice Jesús, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, se refería a, ¿en serio tú puedes pasar las mismas aflicciones que yo voy a pasar? Es lo que está diciéndoles Jesús. Es decir, les está diciendo, la gloria que tú estás pidiendo en realidad implica una humillación y sacrificio que no tienes ni idea qué significa. En el verso 39, entonces, los dos hermanos le dicen a Jesús, podemos, ¿no? Bien seguros de sí mismos, ¿no? Y en esto podemos entender que tenían muy altas expectativas de ellos mismos, tienen un muy alto concepto de sí mismos, autosuficiencia. Yo muchas veces, me pasa a veces, pero sobre todo en mis primeros días de cristiano, cuando me decían, no, es que hay que obedecer la palabra, y yo, claro que sí. ¿Cómo de que no, no? Y estaba yo bien así, bien, ya sabes, ¿no? Claro, ¿y por qué los demás no lo hacen? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Ya sabes, ¿no? Se cree uno muy así. Pero, así vemos a estos hermanos, Jacobo y Juan, muy seguros de sí mismos, pero detrás de eso también ya entiendo, ya entiendo. Por eso le piden a Jesús que les dé lo que piden, porque se creen que lo merecen. Ajá. Es lo que están pensando de sí mismos. Están pensando que son merecedores de lo que sea, porque son, pues ahora sí que se creen mucho. ¿Verdad? Entonces, aunque nosotros sabemos que después de esto que está pasando, unos días más adelante realmente ellos, junto con todos los discípulos, lo van a abandonar. Y así como ellos se veían muy autosuficientes y muy seguros y que ellos no iban a fallar y que sí podemos, ¿ah? Realmente no, lo van a abandonar. Jesús en contraste con ellos les responde con una manera muy diferente. Y checa que Jesús es el único de entre todos los que están ahí en este relato que podría decirles, yo sí puedo. Y con todo Jesús les responde con humildad y les dice que sí, efectivamente, ahí en el verso 39, ellos van a beber del vaso que él va a beber y también van a ser bautizados con el bautizo con que él va a ser bautizado. Es decir, van a pasar aflicciones. Él dice, sí, sí tienes razón, vas a pasar aflicciones como yo también tú las vas a pasar. ¿Ah? Pero también dice, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes es preparado. Es decir, él está reconociendo que es el Padre quien va a otorgar esos lugares y de hecho ya están apartados. Y él con humildad reconoce al Padre, a su Padre, ¿no? A Dios. Y aquí nomás yo noté entre mis notas, ¿no? Me pregunto si Jesús sabía quiénes van a estar a su lado. Y me encantaría preguntarle, ¿y quiénes pues? De repente tengo la sospecha que a lo mejor sí se los va a conceder, pero quién sabe, no lo sabremos hasta que estemos con el Señor. Pero entonces, mi punto es que Jesús, en contraste con ellos, responde de una manera muy humilde, sujetándose a su mismo Padre. Y eso que Jesús es el Señor, ¿no? Pero entonces aquí está mostrando algo Jesús, ¿no? Está mostrando una humildad en contraste con una autosuficiencia de los discípulos, en contraste con un alto concepto de sí mismos de los discípulos. Y él no está mostrando algo así, Jesús. Siento que Jesús podía hacerlo. Ahora, en el verso 41, dice que cuando los otros discípulos, que eran los otros 10, escucharon a Jacobo y a Juan, dice que se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Ajá. ¿Por qué? Porque Jacobo y Juan les ganaron, así de simple. Se les metieron tal cual, no sé qué. Sí, así en el pleno periférico se les cerraron. Ahí te voy. Y les ganaron el lugar, ¿no? Y se enojaron precisamente porque los demás discípulos también querían lo mismo. O sea, estaban pensando a lo mejor la manera en cuándo le iban a decir algo así. Ajá. Y por eso se enojaron. Ahora, Jesús va a llevarlos a lo que ellos no escucharon. En el verso 33 y 34.
Ajá. Y va a enseñarles acerca de la verdadera gloria, que es la que están buscando. Les va a hablar acerca de la verdadera grandeza y del poder en los versículos que siguen en el verso 42. Lee conmigo, por favor. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En primer lugar, lo que vemos en esta sección es que en el mundo la gloria, la grandeza y el poder significa enseñorearse de todos los demás, de todas las naciones, y ejercer sobre ellas autoridad o potestad, dice Jesús. Sin embargo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, la verdadera gloria, la verdadera grandeza y el verdadero poder son servir, que es totalmente al revés de cómo el mundo lo propone. El mundo no propone servir, el mundo propone sírveme, atiéndeme, hazme esto, ¿no? Pero Jesús dice, no, yo te sirvo a ti. Entonces creo que esto nos lleva a definir qué es el servicio. Jesús en esta sección, no sé si te das cuenta que repite la palabra servidor, siervo en algunas ocasiones, ¿verdad? Y aquí son dos palabras. En el verso 43 dice, será vuestro servidor, y en el verso 44 será siervo. Son dos cosas, ¿no? No será así entre vosotros, será servidor y será siervo. Y aunque se traduce de la misma forma en el español, realmente son dos palabras diferentes en el griego. La primera palabra en el verso 43 es la palabra diáconos. Y la segunda palabra es la palabra doulos o dulos. Pero las dos palabras hablan acerca de qué significa servir. Entonces, la palabra diáconos es una palabra que a lo mejor has escuchado, el diácono, ¿verdad? Seguramente. Y esta palabra significa servir a la mesa. Es decir, el oficio de un mesero. Eso era. Ajá. Y esto lo podemos entender mucho a la luz de Hechos, capítulo número 6. Solamente si quieres, bueno, acompañarme para allá. Pero resulta que dice en el verso 1 que en aquellos días, cuando había nacido la primera iglesia, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque se daba de comer a las viudas. Ajá. Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para, ¿qué dice ahí? Diaconeo a las mesas, servir a las mesas. Es esta misma palabra. Pero habla acerca de eso, de que había en la primera iglesia, algunos enseñaban la palabra, que eran los apóstoles de Jesús, pero otros atendían a los que iban llegando y le decían, pásale hermanito, aquí hay una silla, te vamos a servir algo, no tienes que comer, te vamos a compartir algo y así. Ellos eran los que servían a las mesas, por eso le llamaban diáconos. Ajá. Pero son servidores en general. Ahora, no voy a explicar esto de Hechos 6, ¿ok? Pero mi punto es que esta primera definición de la que habla Jesús es que servicio significa servir a la mesa. Es alguien que está bajo órdenes de alguien. Es ponerte debajo de la orden de alguien. Es como cuando tú vas a comer a algún restaurante, ¿no? Si te das cuenta, hay algunos meseros que están en la esquinita, por ahí, o cerquita de ahí. Levantas la mano y luego vienen. ¿Qué te puedo servir? ¿Ah? Y están al tanto de lo que tú necesitas. Y eso precisamente se trata de atenderte lo mejor posible. Ajá. Este es un diácono, realmente. Si podemos entenderlo a la luz de Marcos, entonces Jesús está diciendo que el servicio significa servir como mesero, como un sirviente. Eso es el servir. Pero también la palabra doulos es un concepto maravilloso en la cultura judía. En Éxodo 21, también si quieres puedes leerlo en casita, del verso 1 al 6, vimos que un judío, cuando lo estudiamos aquí, vimos que un judío podía servir como un esclavo a su amo, pero por ley solamente podía servir 6 años y al séptimo año tenía que ser liberado. Y si entraba solo, podía salir solo de esa casa. Pero si su amo le daba esposa y tenía hijos, la mujer le pertenecía al amo
entonces tenía que quedarse la mujer con los hijos. Pero si este hombre quería quedarse con su amo por amor a su señor, a su mujer y a sus hijos, de manera voluntaria podía decírselo. Entonces este amo llevaba al esclavo ante los jueces, le horadaban la oreja y entonces se volvía un doulos para siempre, un esclavo voluntario por amor. Y eso era algo que en la cultura judía pues se veía claramente. Y Jesús dice, un servidor es eso, es un esclavo por amor de manera voluntaria. Son dos palabras que utiliza aquí Jesús. Entonces, si podemos aterrizar lo que es el servicio es servir a la mesa. El servicio es volverte voluntariamente un servidor de Jesús o un esclavo de Jesús, pero por amor, no a la fuerza, sino es un acto de tu corazón, es un acto voluntario. Pero hay más en este pasaje de Marcos 10:45. Ajá. Eh, entonces, estamos viendo qué es el servicio. Entonces, hablando de la iglesia de la que pertenecemos, nosotros entendemos, por tanto, que el servicio en general en la vida es un acto de respuesta a Dios. Es un acto voluntario, es un acto de amor. Nadie nos obliga a servir a Jesús. Nadie nos obliga a poder hacer algo para Él. Por eso, en ninguna forma vamos a obligarte pues ya sabes, ¿no? Si no haces esto, entonces, pues ni vengas, ¿no? O algo así. Realmente no. Es un acto voluntario. Ahora, ¿por qué servir? ¿Cuál es la motivación? En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es una respuesta, es una razón que da Jesús, es una motivación. La respuesta que da Jesús es la siguiente, porque es la forma en la que Él nos está moldeando a su imagen y semejanza. O sea, lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es, mira, tú puedes servir a los demás porque el Hijo del Hombre lo hace. Y la idea es que tú como discípulo siguieras las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso te propongo esta respuesta. ¿Por qué servir al Señor? Porque de esa forma tú y yo nos volvemos a la imagen y semejanza del Señor Jesús. De esa manera nos convierte en nuestros corazones. Y no es de acuerdo a los valores de este mundo, sino es de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y eso es lo que el gran motivo que yo puedo ver para pues, servir al Señor Jesús. Ahora, en el mundo, la grandeza y el poder significa enseñorearse de las naciones y ejercer sobre ellas potestad, lo que dijimos ahorita. Pero lo que Jesús nos va a enseñar como discípulos más bien es que en el reino de los cielos la grandeza realmente consiste en ser un esclavo de otros, en ser un esclavo del Señor, en ser un sirviente a la mesa. En eso consiste la grandeza. Ahora, también hay una respuesta aquí en Marcos 10:45. ¿Para qué servir al Señor Jesús? Y el propósito de Jesús fue servir y dar su vida, ¿para qué dice? En rescate por muchos. Ese fue el propósito de Jesús. Entonces yo veo en esto un propósito para todos nosotros. ¿Para qué hacerlo? ¿Cuál es el propósito? Pues precisamente para continuar la obra que Jesús comenzó. Es decir, a través de nosotros, sus discípulos, Jesús quiere continuar la ardua tarea de rescatar a las personas mediante nuestro servicio. Ojo nada más, no es que necesite de nosotros para cumplir sus propósitos, sino que no, a pesar de que no nos necesita, Él nos quiere usar para cumplir esos propósitos. Entonces, ¿qué veo en esto? Pues que Dios quiere usarte, ¿sabes? Veo que es algo que quiere que tú respondas de manera voluntaria, pero te anhela que tú respondas. Que Él quiere usarte de alguna u otra forma con las personas que te rodean. Eso es lo que quiere el Señor. Bueno, ahora, también me maravilla la idea de que si tú te animas a dar este paso, entonces en este caminar de aprender a ser siervos del Señor, Dios va a empezar a cambiar tu corazón. Y eso es algo que también yo veo como no solamente es un motivo, sino también es algo que nos beneficia, porque vamos a estar siendo transformados constantemente. Bueno, pero ahora, habiendo dicho esto, hay mucho que decir de esto,
Pero quiero seguir hablando de esto mismo en otro pasaje que habla acerca del servicio. En Juan capítulo número 13. Y voy a comenzar a leer en el verso número 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, y recuerda que la fiesta de la Pascua era donde se ofrecía el cordero en sacrificio. Eso es lo que hacían los judíos. Mataban un cordero porque era la forma ritual en cómo expiaban sus pecados. Pero es muy interesante el momento en el que sucede esto porque es justamente el día en que Jesús va a entregarse como cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, lo que está diciendo es que estaba por llegar el momento del sacrificio de Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué dice ahí? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, quise seguir en esa sección porque extiende todavía lo que Jesús comenzó a decir en Marcos. Ajá. En el verso 1 nos habla de una razón, porque estamos viendo las motivaciones y dijimos que es, pues porque de esa forma estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Él es el maestro y a eso vino y al seguirnos nos convierte también parecidos a Él. Pero aquí continúa hablando de las razones, ¿por qué servir a Jesús? Y aquí, entre otras razones, está el verso 1. Si ves ahí dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, lo que vemos es que el motor para servir a Dios, al Señor Jesús, es el amor. Eso es lo que realmente te mueve. También Pablo lo experimentó. Decía, el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. Está diciendo, el amor de Cristo nos empuja, nos mueve, ¿no? Y yo creo que también lo entendemos, ¿no? Si tú tienes una relación de algún tipo con alguna persona, o sea, digo, es obvio que sí. Si eres hijo, tienes una relación de amor con tus papis, con tus hermanos. Lo que te impulsa a hacerles algo bueno es porque los amas, ¿sabes? Si tú estás casado, lo que te impulsó a hacer todo ese sacrificio para casarte, ¿qué fue? El amor. Es más, lo que te mantiene haciendo cosas para cultivar esa relación es el amor. El amor es el motor que nos mueve a responder. Y lo que dice Jesús precisamente eso, ¿no? Bueno, más bien aquí Juan acerca de Jesús, lo que lo movió a servir y servir entregando su cuerpo en sacrificio en la cruz fue el amor que les tenía. Eso fue lo que movió a Jesús
a entregar su cuerpo en sacrificio en esa cruz. Y de eso es lo que vemos. ¿Por qué servir al Señor? No es un acto a la fuerza, sino es cuando tú dejas que Cristo toque tu corazón. Entonces, ese amor que has recibido ya no te puede dejar en paz, porque tienes la necesidad de responderle a Jesús. Y eso es la razón. Y si a lo mejor el día de hoy todavía no has respondido en servicio al Señor o te está costando digamos, responder en esta área de servicio, piensa en cuánto te ha amado el Señor. Piensa en cuánto te ama el Señor en este momento. Eso es lo que te puede dar la perspectiva para hacerlo. Ahora también en Romanos, aunque no estamos viendo Romanos, pero en Romanos 12:1 dice, así que, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por sus bondades, por su amor. De hecho, esta palabra misericordia también luego se cambia por la palabra amor, porque tiene que ver. Es misericordia, puede significar compasión o amor también. ¿Ah? ¿Cuáles son algunas motivaciones incorrectas entonces? Por ejemplo, una motivación incorrecta de servicio sería, pues, para ser salvo, porque ya vimos que no somos salvos por obras, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, no servimos a Dios para ser salvos. Tampoco servimos a Dios para hallar plenitud. Ujú. Porque muchas veces pensamos eso. Si no sirvo, entonces no estoy pleno, no soy feliz. Y luego cuando te metes a servir, te das cuenta que estás igual. Y por mucho que hagas cosas, esas cosas no te llenan. También no es por miedo a perder las bendiciones de Dios, que esa también puede ser una razón equivocada. No es porque Dios nos necesite, porque ya dijimos que Él puede hacer su obra sin nosotros. No es para recibir algo a cambio tampoco. No es para tener identidad. Es decir, ¿has oído esta frase de, si no sirves, no sirves? No sé si alguien la ha escuchado en alguna ocasión, pero esta frase es un poco rara porque realmente pareciera con esa frase que si no sirves, entonces no tienes ni identidad ni valor. Pero eso no es la razón. Es más, aunque no sirviéramos, tenemos una identidad y un valor en Cristo Jesús. Entonces no lo hacemos por tener identidad, ¿no? Por pensar que si sirvo, entonces soy alguien, pero si no sirvo, no soy nadie, ¿no? O si no sirvo, entonces no valgo. No es por eso, ¿no? Sino que es lo que nos motiva. Es simplemente una respuesta de amor al Señor. El amor que Él nos ha dado es lo que nos mueve a responderle, como decía Juan, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero en el verso 2 continúa también la idea. ¿Cuándo servir al Señor? Que es una de las cosas que responde Jesús. ¿Cuándo servirlo? Y me maravilla el momento en cuando Jesús sirvió. Dice ahí, cuando cenaban. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Llegas cansado de tu trabajo, te sientas en tu mesa y ahora sí, estás comiendo, ¿no? ¿Ya aprendiste tu programa favorito? Y estás sentado disfrutando de tu comida bien sabrosa y de repente alguien te dice, oye, se me olvidó hacer calentar las tortillas y tú, ay, no. O sea, ve tú, o sea, yo ya me senté, ¿sabes? ¿Te pasa eso? Ya te sentaste y estás disfrutando tus alimentos y ya no quieres que nadie te moleste. Tú sabes que sería el peor momento en el que, no sé, llegara alguien a pedirte algo. Y en ese momento precisamente es en el que Jesús, cuando todos estaban sentados, ya estaban empezando a comer, dejó su comida y empezó a servir a los discípulos. ¡Qué locura! Es en el momento, de hecho, en ese momento también él dice en el verso número 1 que él sabía que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre. Y también en el verso número 3 sabía que el Padre ya le había dado todas las cosas en sus manos. Y en ese mismo momento, a pesar de que tenía todas las cosas, a pesar de que ya estaba ahí sentado, se levantó a servir. Y esto nos enseña cuándo servir, ¿sabes? Lo que nos enseña esto es que si sabemos que Jesús, así como Dios al Hijo, también si nosotros como cristianos sabemos que Cristo también nos ha compartido de su herencia, que Él nos ha asegurado
nuestro lugar con Él, que vamos hacia Él, que el tiempo también está cerca. Entonces, este es el momento de servir, ¿sabes? Es el momento para poder abandonar todo y decir, ahora te sirvo, ¿sabes? Entonces, te puedo decir cuándo servir, el Señor Jesús nos enseña a servir en este momento. Ahora también en el verso número 2 que te decía, cuando cenaban. Entonces, esto me enseña que lo que Jesús está mostrando es que el servicio no es una actividad de un momento, ¿no? Solamente cuando estoy libre o cuando estoy desocupado, sino que va más allá de eso. El servicio es parte de su identidad como hijo del hombre. No es algo que él hace, sino es algo que él es. Es un principio que creemos en Semilla de Mostaza. El servicio no es algo que hacemos, es algo que somos. Somos siervos. Eso es lo que creemos. Por eso es que Jesús no le dijo, ay, ya estoy cenando. Tengo mis horarios de 8 a 8, ¿no? Con un break a la hora de la comida. No les dijo eso. Él se levantó a servir y nadie le dijo que lo hiciera. Jesús mismo se levantó y lo hizo de manera voluntaria. ¿Y qué es lo que quiero pensar en esto? Que servir es algo que forma parte de nuestra identidad como cristianos. Ajá. Y eso es lo que queremos. Si Jesús, nuestro Señor, por naturaleza, es un servidor, creemos que nosotros también, al seguir sus pasos, es algo que somos. Ahora en el verso número 4 al 15, ¿no? También continúa toda esta idea en Juan 13, ¿no? Pero me asombra porque en esta sección nos enseña cómo servir. ¿Cómo servir? Pues fíjate, se levantó. En primer lugar, se levantó. Te digo que dejó su comida y se levantó de la mesa. Jesús siempre hacía eso. Se negaba a sí mismo. Él negaba su propia, se negaba a sí mismo todo el tiempo. Negaba su propia carne con tal de servir a otros. Me recordé dos pasajes de esto. Por ejemplo, en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado y probado, ajá, resulta que ahí en el desierto tenía hambre después de 40 días de ayunar. Y llegó Satanás y le dice, dile a las piedras que se conviertan en pan. Pero él dijo, no, o sea, bueno, te voy a decir lo que le dijo, ¿verdad? En Mateo 4 está esto. Entonces le dice Jesús a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, él prefirió hacer la voluntad de Dios a saciar su propia carne. Él prefirió cumplir los propósitos divinos en vez de cumplir sus propios anhelos. Y eso que no era un mal anhelo, era un anhelo legítimo de comer. No era pecado, pero aún así renunció a su derecho con tal de servir a otras personas. Qué lección, ¿verdad? También me acordé mucho acerca de Juan 4, donde con tal de hacer la voluntad de Dios y alcanzar a una mujer samaritana ahí en medio del desierto, en un pozo abandonado, él decidió no comer con tal de ir a alcanzar a esa mujer. ¿Qué te quiero decir esto, no? O sea, ¿cómo servir a Cristo? O sea, para servir a Cristo, ¿sabes? La forma de hacer es negándonos a nosotros mismos. Es dejar nuestra comodidad, es levantarnos, es ir. Incluso si esto significa pues, renunciar a mi propia carne, a mis derechos legítimos. No es que esté renunciando a algo malo, ¿no? Pero muchas veces tienes que renunciar a tus derechos con tal de servir a otros, ¿sabes? Muchas veces no comes con tal de ir a ver a una persona que necesita de Cristo. También otra parte que me pareció interesante es esa parte en donde Pablo está hablando del pequeño en la fe. Y una de las cosas que dice es, si tu hermano pequeño, para él es tropiezo que tú comas carne, ¿sabes? Algo que agrada y que sirve a Dios es no comer carne por amor a esa persona. Es decir, renunciar a tus derechos con tal de poder servir a otra persona. Es algo agradable para servir a Dios. Es interesante eso, la verdad. Pero no solamente eso. Se quitó su manto, Jesús. Se levantó de la mesa y se quitó su manto. Si alguien podía tener un manto, con todo derecho es Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se despojó de su manto. Espérate, pero no es la primera vez que lo hizo.
Cuando Él descendió del cielo y se hizo carne, Él ya tenía un privilegio, Él ya tenía un privilegio en los cielos, ya tenía un trono, ya tenía un lugar, y Él se despojó a sí mismo con tal de venir a servirnos. Era tan parecido a los discípulos que lo confundían con sus discípulos. De ese tamaño se despojó su manto. ¿Qué es lo que quiero decirte? Si Jesús se despojó de su manto, ¿por qué nosotros luego nos batalla tanto despojarnos de nuestros títulos? ¿Verdad? Nos cuesta servir, yo. Usted tiene que estar bromeando. Si yo soy doctor, yo que voy a estar sirviendo, usted sírvame a mí. ¿Verdad? Si yo soy el jefe, usted sírvame a mí, ¿no? Pero para poder servir implica despojarnos a nosotros mismos, quitarnos nuestros mantos, nuestros títulos, nuestras capacidades, nuestras medallas de honor. Todo eso estorba muchas veces para el servicio. No estoy diciendo que esté mal que tengas un título o algo así, ¿ok? No es eso, pero no debe ser un impedimento para servir, ¿no? Imagínate, ¿no? Si el rey de reyes, teniendo todo el poder y autoridad, él nos sirvió, como nosotros no deberíamos también hacerlo, siendo que nosotros no somos los reyes de este mundo, ¿verdad? Ahora también se levantó, se quitó su manto y dice aquí, se ciñó la toalla. ¿Y qué es esto? Es la posición del siervo de más baja categoría en la casa de una persona. El siervo de más baja categoría era el doulos, y era que cuando llegaba una visita, le lavaba los pies, y no es como el día de hoy, que tienes tu calcetincito y tu tenis, ¿no? O tu tenis, porque es uno, ¿no? No, en ese tiempo eran tus chanclitas, que venías caminando por toda la tierra y el lodo, y tenías, pues, todo eso, sudor y polvo y tierra y todo, y llegaban y te lavaban los pies, ¿no? Te perfumaban y todo, para que estuvieras cómodo para la hora de la comida. Y era un gesto de amor y de cortesía a tus visitas, ¿no? Pues qué interesante que era el esclavo de más baja categoría, y todo el mundo estaba seguramente en la mesa con Jesús pensando ¿y ahora qué? ¿No pusieron esclavo o qué? ¿No? ¿Ahora que no hay quien me lave los pies? Y Jesús se levanta, se quita el manto. ¿Puedes ver esa imagen? ¿Saben? Piensa en eso. Jesús poniéndose la toalla y todos así. No, lo va a hacer, ya lo hizo. Lo está haciendo. No, no, no. No puedo creerlo. ¿No? Y Jesús agarrándole los pies, pues cochinos a sus discípulos, lavándolos. Yo puedo imaginar todavía lavándolos y lavándolos con cariño, ¿no? Porque Jesús sabía lo que sus discípulos estaban pasando, el cansancio, el servicio. Y Jesús viene y prácticamente les hace un mini spa y en la comida. Su amor, eso es amor, ¿no? Y Jesús lavó los pies de todos ellos. Y sabes, eso es el servicio. Es ocupar el lugar de un esclavo de la más baja categoría. Y eso nos confronta porque luego estamos teniendo una actitud completamente contraria. ¿Cuál esclavo? Que me atiendan, que me sirvan, ¿no? Esta actitud de demandar que me sirvan a mí. A ver, ya vine, a ver qué me vas a dar, ¿no? A ver, lacayo, a ver, límpiame los pies, ¿no? Y esa es una actitud que en el mundo tiene sentido, pero nosotros no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué al revés está el mundo, verdad? De lo que es realmente el reino de Dios. Y me quiebra, la verdad me quiebra. Porque cuántas veces no hacemos todo lo contrario a lo que Jesús hace. Y sabemos y entendemos estas cosas, pero se nos barre, se nos barre. Y en vez de ocupar el lugar que tenemos que ocupar, nos estamos volviendo señores. Nos estamos volviendo, me refiero a reyes. Nos estamos enseñoreando cuando deberíamos tener la actitud completamente contraria. Y todavía más que nosotros no somos Jesús. Bueno, pero ahora una cosa más. ¿A quién le lavó los pies? O sea, nunca has visto jamás a ningún rey lavarle los pies a sus sirvientes, jamás en toda la historia de la humanidad. Y Jesús osa.
lavarle los pies a sus sirvientes. Es una cosa que no puedo entender. Si yo viera, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo viera que un jefe está lavando los pies o sea, es humillante, muchos le harían burla, ¿no? Le harían escarnio, porque es algo humillante. Pero Jesús estuvo dispuesto a pasar todo tipo de humillaciones con tal de que otros salieran bendecidos. Dentro de todo esto, entonces lo que puedo ver es que el pecado que nos impide tanto esto es el orgullo en nuestras vidas, ¿no? Porque es humillante que otros se burlen, que otros te critiquen, que estás levantando las manos, se ríen de ti porque estás levantando las manos y adorando a Dios, se ríen de ti porque tú tienes ceñida la toalla, ¿no? Ja, 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 sí, a ver, me toca a mí, ¿no? Ja, ja, ja. Es humillante y nos estorba nuestro orgullo para hacer. Bueno, otra cosa, familia, dentro de todo esto, Pedro tiene toda esta resistencia de a mí no me lavas, ¿no? No, Jesús, tú eres el Señor, ¿no? Pero en eso veo también el mismo orgullo, pero volteado hacia el otro lado. Porque también resistirte a ser servido, porque a veces Jesús quiere que seamos servidores, pero también quiere que nos dejemos servir. Y también está esta otra parte en la que tú tienes que venir, yo tengo que venir, no solamente a servir, porque muchas veces todo el tiempo es como, ya vine, ¿qué te sirvo? No, siéntate, hermanito. No, 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 no. Yo soy un siervo de Dios. ¿A qué te puedo servir? No, que siempre escucha la palabra, también déjanos amarte, déjanos servirte. No, 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 no. Yo soy un siervo. O sea, pero eso también es orgullo. Es pensar que tú eres autosuficiente, que tú puedes solo, que tú no necesitas ser lavado. Y necesitamos ser lavados. Entonces, tanto orgullo es decir, este, sírveme como yo no necesito que me sirvan, ¿verdad? Ambas caras del orgullo. Es lo mismo. Pero entonces, después de este paréntesis, en el verso número 12 al 15, bueno, desde el 12 hasta el 17, Jesús continúa diciéndonos cómo servir. Estamos viendo cómo servir. Y me encanta porque Jesús pudo haber dado todo un retiro, retiro de servicio, de servidores, ¿no? Lo pudo haber dicho y decir teología y explicarte los conceptos y todo esto. ¿Sabes qué hizo Jesús para explicar qué es el servicio? Él no explicó teología. Son de las cosas que a mí me humillan más. Él no explicó teología. Él se puso la toalla. Y eso, por mucho que uno pretenda saber si uno no tiene la toalla puesta, ¿ah? Eso es. Y nos enseñó con el ejemplo, ¿para qué? Porque después le dijo a sus discípulos, miren, ustedes me dicen maestro y señor, qué bueno, sí, lo soy, ¿no? Pero dice aquí, dicen bien, pero si yo, siendo el señor y maestro, he lavado sus pies, ahora sí también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces lo que está diciendo es que Él nos está como maestro modelando el camino a seguir. El camino es este. Está bien aprender la teología, está bien tratar de entender los conceptos, pero sobre todo lo que quiere es que nos pongamos esa toalla, ¿no? Y nos sirvamos los unos a los otros. Porque uno puede decir, a Jesús le sirvo, pero a este, ¿verdad? Es muy fácil servir a alguien cuando te conviene, pero a un consiervo, a, un, a una persona como tú y como yo, decimos, no, ahí no. Dice Jesús, no. Es más, Jesús vino a servir a los que eran menores que él, la verdad. ¿No? Y se vino a humillar a servir a sus sirvientes. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos servirnos unos a los otros? Y fíjate, ¿cómo servir? De la misma manera en cómo Jesús nos sirvió a nosotros. Él lo vino a hacer con amor, voluntariamente. Él nadie lo obligó a ponerse esa toalla. Lo hizo con amor y con cariño. Y esa es la forma en cómo nos invita a ti y a mí a servir a los demás. No es que te tengan que decir para que te pongas esa toalla, no es que te tengan que obligar,
Tú puedes levantarte solito e inventarte maneras creativas de poder servir a otras personas, ¿sabes? Por amor. Ahora también, este, lavando los pies. Y esto es una imagen, en ese momento fue algo literal, pero es una metáfora el día de hoy para nosotros, porque, bueno, no es que literalmente te digamos, a ver, bueno, al entrar, te quitas tus zapatitos porque vamos a lavarte los pies, ¿no? No es necesariamente eso, pero sí habla de hacer algo que a lo mejor no nos guste hacer. ¿Me explico? A veces a la hora de servir nos va a tocar hacer cosas que no nos gusten o que no sean tan cómodas o tan lindas, ¿no? Que sean cosas que no te gustarían hacer, ¿verdad? Pero no se trata de lo que a nosotros nos guste hacer, se trata de lo que otros necesitan. ¿Me explico? Pues a veces a mí no me gusta, por ejemplo, ¿qué te digo? A mí no me gusta lavar los baños, o sea, ¿a quién le va a gustar lavar el baño, verdad? O a lo mejor dicen, yo sí, a mí me encanta, ¿no? Bueno, ok, está muy bien, pero a mí no, pues, o sea, y luego, bueno, más cuando tus niños, bueno, ok, ¿sabes? Pero no necesariamente es que te guste, ¿no? Y de eso se trata, de lavar los pies para que otros estén limpios, no para que tú estés limpio. Me explico, es para que otros estén bien. Y esto, por supuesto, que implica que uno se humille y sacrifique, como Jesús. También Marcos 10:45, él dice, ¿cómo nos sirvió? Dando su vida en rescate por muchos. Y está increíble porque me marca hasta qué punto servir. Muchos dicen, sirve, pero no, nada más no te desmandes, mijo, ¿no? Aquí dice que Jesús vino a dar su vida. Mi punto es que dice Juan, nadie tiene mayor amor que este. Bueno, Jesús, escrito por Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hasta qué punto? Hasta entregar tu vida por los demás. Aquí no hay límites. Aquí puedes entregar hasta tu vida y eso va a ser lo más agradable para Dios. Y no es incorrecto de ninguna manera entregar tu vida por servir a otros. Y eso es algo que me vuela la cabeza también. Ahora, estamos hablando de cosas así como ciertos ejemplos, pero quiero concretarlo muy bien. Entonces vamos, por favor, a Colosenses y con eso terminamos. En Colosenses 3, en el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y me voy a saltar al verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo servir? Estamos respondiendo esa pregunta. Y la respuesta me vuelve otra vez a tronar. Te digo, estaba pídele perdón al Señor en cosas que he fallado, la verdad. Pero aquí dice que hay al menos tres formas en cómo servir en este pasaje. En el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Como representantes de Cristo, como verdaderos discípulos de Jesús. Es decir, servir de tal manera que la forma en la que sirva represente al Señor al cual representas. ¿Qué deberías cambiar para que tu servicio represente verdaderamente a tu Señor Jesús? ¿Ah? Ahora también dice aquí, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una cosa es servir. Ay, tengo que hacer esto. Y otra vez ya me dijeron, ay, otra vez se le cayó, no puede ser. ¿No? Todo así, malhumorado, quejándonos, todos insatisfechos, sin contentamiento, tú sabes todas estas cosas. Una cosa es eso y otra cosa es servir dándole gracias a Dios Padre. Señor, gracias que me permites levantarle la cáscara del plátano que se le cayó mismo, Señor. Gracias.
Gracias que me permites lavar los baños, Señor. Gracias. Gracias porque me has dado pies para poder caminar y predicar el evangelio a fulano de tal. Gracias porque me has dado el privilegio de lavar los trastes todos los días, Señor. Qué bendición. Y es verdad que parece chiste, ¿verdad? Pero es que no te has dado cuenta. A mí eso fue lo que más me quebró en la noche. Porque de repente uno piensa, cuando uno está contento o agradecido, es que uno está pensando como los discípulos. Es que tú no te mereces eso. Es que mira cómo te están tratando. En, en contraste a lo que deberíamos realmente estar pensando. Estar pensando que eso es el más grande regalo que Jesús nos ha dado. Tener el privilegio de lavarle los trastes 3 veces al día. Mi privilegio es servir. Mi privilegio, chutarme 1 hora de tráfico. Gracias, Señor, que puedo ir por mi hijo a la escuela. Gracias, porque me has dado ese privilegio de servirle aún. Y puedo hacerlo, Señor. Gracias. De invertir mis recursos para servir a mi esposa y comprar un vestido bonito, lindo, que le guste a ella. Gracias, Señor, que me permites hacerlo. ¿Me explico? Y cuando tú te das cuenta que no te lo mereces, que ese privilegio nunca te lo debió haber dado Jesús y aún así te dio el privilegio de servir y experimentar la verdadera gloria y grandeza y poder del reino, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, entonces te vuelves una persona agradecida, sea lo que sea que tengas que hacer. Ahora, todavía más práctico, ¿no? Todavía más práctico. Hay 3 esferas en las que aquí en Colosenses nos dice que sirvamos. ¿Estás listo? Yo no. Pero pues vamos a leerlo, pues ya ni modo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Pero es que no me gusta, pues es lo que te estoy diciendo, pues. Están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, chécate, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Son 3 esferas al menos aquí. La esfera del matrimonio, la esfera de la familia, padres e hijos, y la esfera del trabajo, amos y siervos. Y dice aquí, ¿y vosotros amos? Pues ahí dicen, bueno, aquí no está, pero está en Efesios, ¿no? No enseñoreándote, ¿no? Sino siendo ejemplo y demás. Pero qué increíble, maneras prácticas de poder servir al Señor. Y queremos esto, quiero aclararlo, podemos servir al Señor, pero no solamente aquí en la iglesia, sino podemos servirlo en todas estas esferas de la vida cotidiana. En Juan 13, 14, que ahorita leímos, Jesús en la casa, en su casa, se levantó y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Un buen lugar donde puedes comenzar a servir es en tu propia casa. En Hechos 6:2, cuando los discípulos eligieron a diáconos para servir en la iglesia, también me enseña que puedo servir también en mi iglesia, aunque aquí esto es un llamado del Señor para poder servir en la iglesia. Pero de que es algo agradable, pues es algo agradable al Señor. Y por último, ¿qué recompensa tengo? Pues ahí dice, todo lo que hagáis, hazlo como de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de ¿qué? De la herencia, así como el Hijo recibió todo del Padre y sirvió, sabiendo tú que Jesús te está dando toda su herencia a ti como su discípulo, entonces podemos servir con gratitud y con gozo. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias, Señor, por esas cosas que nos dices, Señor. Eres bien bueno, Señor. Queremos pedirte perdón por aquellas cosas en las que más que ser como tú en el servicio, somos más como el mundo nos ha enseñado. Perdónanos, pero también al mismo tiempo te agradecemos que tú nos sigues hablando con tanto amor, con tanto cariño y nos estás transformando nuestras vidas para servir y ser como tú. Te pedimos que tú obres un milagro en nuestras vidas y que podamos servirte así como tú lo hiciste con nosotros, Señor. Glorifícate, Señor.
en nuestras vidas y que muchos sean beneficiados a través de nuestro servicio en la casa, en el trabajo, en nuestro matrimonio, como papás o como hijos, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en todo esto en el nombre de Jesús. Amén.